Pero yo ya estaba en la gnosis varios años. Se enojó porque le dije que yo no tenía nada de qué arrepentirme, que cumplía con los preceptos divinos. Me dijo, yo no le estoy preguntando por lo que no ha hecho, sino por lo que ha hecho. Le mandé un carajazo porque era viejo. Qué atrevidos que son esos ñatos. Se pone a preguntarle cosas de la vida íntima a las mujeres para saciar su lujuria escondida. Tengo un capítulo aquí de mi libro La cárcel del alma. Estuve revisando y me parece interesante. Vamos a echarle una leída para que ustedes vayan captando de lo que se trata. Tiene como parte inicial lo siguiente: si cumples con las leyes, ellas te protegerán, pero si las violas, estarán en tu contra y te castigarán implacablemente. ¿Eso es verdad? ¿O es idea mía? Díganme como los brasileños, pura verdad. Existen tres tipos de leyes que pueden incidir en el comportamiento humano. Estas son las leyes divinas, las leyes naturales y las leyes humanas. Las leyes divinas fueron creadas cuando la humanidad transgredió lo que era su nivel divino y bajó a un estado inconveniente para su categoría, donde no había leyes porque no existían criaturas a las que se les pudieran aplicar. Repito, las leyes divinas fueron creadas cuando la humanidad transgredió lo que era su nivel divino y bajó a un estado inconveniente para su categoría. En el estado primario divino no había leyes, porque no existían criaturas a las que se les pudiera aplicar. De modo que las leyes surgieron después que hubo la transgresión. Antes de eso no había leyes. Leyes como el karma, la recurrencia, no existían, porque no había a quién aplicárselas. Pero cuando la humanidad se volvió delincuente, entonces surgieron las leyes para castigar la delincuencia. Surgieron también los llamados preceptos o códigos, llamadas religiones. Las primeras humanidades que existieron no tenían religión, porque no necesitaban religarse con la divinidad, porque estaban unidas a la divinidad. Dice que Adán y Eva conversaban con Dios, o con los dioses santos, y obedecían los preceptos divinos. Fue así como surgieron los preceptos teológicos, para que con su aplicación los seres humanos pudiesen recobrar su posición perdida. Entonces aparecieron las religiones. Viene del latín religare, que significa volver a unir. Surgieron con el propósito de que la humanidad regresara al seno de la divinidad por las puertas del arrepentimiento. Los 10 mandamientos contienen una forma muy precisa
las normas que deben practicarse para recobrar la dignidad perdida en la caída paradisíaca. La dignidad perdida. De modo que la humanidad no tiene dignidad. Los seres humanos no tienen dignidad. La dignidad es un estado espiritual muy elevado. De modo que para tener dignidad hay que tener también otras facultades, como la castidad, especialmente. No puede haber fornicarios con dignidad, aunque sea el presidente de la República, aunque sea el Papa. Los fornicarios no tienen dignidad. ¿Saben por qué? Porque pecan contra el Espíritu Santo. De modo que si pecan contra el Espíritu Santo, entonces están a favor del espíritu maligno. Porque se es santo o se es diabólico. No se puede ser las dos cosas. ¿Verdad? Las verdaderas religiones han sido escritas y predicadas por individuos altamente desarrollados, con conciencia superlativa, seres divinos que no cayeron de sus altos sitiales y que vinieron y que vieron cómo se hundieron las multitudes conocidas como Adán y las primeras multitudes humanas. Se les designaba con el nombre de Adán y Eva. Pero los ingenuos creen que se trataba de una pareja, que andaban por ahí desnudos. Imagínense ustedes, qué creencia tan infantil esa. Una pareja de desnudos. Tal vez creen que en esa época no existían las 4 estaciones. A ver quién podría vivir desnudo aquí por el altiplano. ¿No? En el caso de la tercera humanidad llamada Lemur, estos seres sagrados tomaron cuerpos humanos, siendo ellos divinos. Me estoy refiriendo a los que crearon las religiones. Para poder dar su mensaje de redención, tanto en el oriente como en el occidente del planeta. Personajes como Krishna, Buda, Lao Tse, Confucio, Rama, Krishna, Moisés, Abraham, Daniel, Isaías, Noé, Salomón y muchos otros que en su tiempo y espacio lanzaron a los 4 vientos sus divinos códigos y legislaciones para la regeneración de los delincuentes terráqueos. Así fueron las cosas. No es que esos individuos sagrados querían hacerse famosos y permanecer en la historia del planeta como los grandes tipos. Lo hicieron por pura compasión hacia los seres humanos, caídos en la desgracia. Para que ustedes tengan una idea de cómo era la vida de los seres humanos antes de la caída, hay que repasar los pasajes donde Dios sanciona a la humanidad. ¿Qué le dijo a Adán? Comerás el pan y ahora conocerás también
De modo que no éramos cualquier cosa, éramos seres inmortales. Y nos acarreamos el derecho de morir. ¿Qué significa morir? ¿Se refiere acaso a la muerte común y corriente? ¿A la muerte clínica? ¿Verdad que no? Se refiere a la muerte interior. Por eso Jesucristo le dijo a sus discípulos: dejad que los muertos entierren a sus muertos. Si eso lo tomamos literalmente, a la letra, es claro que eso no tendría sentido. Pero si lo tomamos desde el punto de vista esotérico, entonces nos damos cuenta que los muertos son todos aquellos dormidos, inconscientes, subconscientes, infraconscientes. Esos son los muertos. Y esa es a la muerte a la que se refiere la Escritura Sagrada. Ahora conoceréis la muerte. Es decir, perderías todas las facultades internas. ¿Están percibiendo? Todos los textos llamados religiosos tienen el sello inconfundible de las leyes provenientes de mentes superiores, que sintiendo profunda compasión por la trágica existencia de los caídos, tomaron la peligrosa misión de bajar a estas zonas de la tercera dimensión por amor al alma prisionera. Este libro se llama La cárcel del alma. Pero de todos estos individuos sagrados, ninguno alcanzó la extraordinaria jerarquía que poseyó el gran resucitado, Jesús el Cristo. Él destacó sobremanera, superando a los anteriores, porque rasgó con su poderoso verbo todo el misterio de la muerte y la resurrección, enseñando con ello que aunque estemos sumidos en la inconsciencia, podemos alcanzar los niveles más elevados de desarrollo íntimo y volver al seno de la divinidad, no solo como redimidos, sino como cristificados. De modo que mediante este conocimiento gnóstico, mediante la práctica de esta enseñanza, podemos volver al seno de la divinidad, de donde salimos por nuestro propio gusto. La cristificación es un proceso en que las potencias más sublimes y ocultas de la energía de los soles cristalizan los cuerpos existenciales superiores del individuo y lo convierten en potencia supracelestial, indestructible, superiores a todas las divinidades antiguas y actuales. Su ley es el amor consciente, porque el amor es la más alta y sublime manifestación de las criaturas divinas y humanas, y donde no está presente el amor, todo se vuelve tinieblas y caos. Amor es ley, pero amor consciente. El amor es consciente cuando los individuos son conscientes. Ninguna persona inconsciente puede amar. Parece que los seres humanos amaran a sus hijos, a sus padres, a sus esposas, pero todo eso
es como el amor del gato. Cuando el gato se refriega contra las piernas del amo, se está dando gusto él mismo. No está amando al amo. Él se está satisfaciendo a sí mismo. Así son los seres humanos. No tienen un amor verdadero hacia los seres llamados queridos. Lo que tienen son apegos, egoísmo de la peor clase. Los padres quieren que los hijos sean como ellos y no les dejan vivir su propia vida a los hijos, porque siempre los están encuadrando en su propio modo de ser, en su propio egoísmo. De modo que solamente aquellos individuos femeninos o masculinos que alcanzan el despertar de su conciencia pueden de verdad amar. Por eso el precepto divino dice: amor es ley, pero amor consciente. De modo que esta enseñanza gnóstica propone principalmente el despertar. Propone que los seres humanos dejen de soñar, dejen de imaginar, dejen de vivir de sueños y comiencen a morir en sí mismos para alcanzar la resurrección del alma. Esa es la base fundamental de esta sabiduría, de este conocimiento crístico. Solo aquellas almas que han alcanzado su pleno desarrollo saben y pueden amar plenamente. Aquellos que no han eliminado el odio, que es lo opuesto al amor, jamás tendrán la dicha de sentir el éxtasis que surge del amor. Amar es lo mejor, es el más sublime y delicioso anhelo. Las leyes naturales están relacionadas con la mecánica procedimental de los organismos celulares y son en total 48 leyes. Estas leyes no deberían afectar al alma por ser esta de naturaleza divina. Pero al descender al nivel de la generación animal, el alma quedó sujeta a los hábitos y costumbres de tipo inconsciente que suplieron al comportamiento superior con el que nos relacionábamos con los divinos y con los humanos antes de la fatal caída paradisíaca. La vida se desarrollaba plácidamente entre las almas libres del delito de Adán y Eva, símbolo inequívoco de la mala utilización de las aguas seminales, que aún persiste después de tantos milenios. Las leyes naturales no habían desarrollado la perversidad en los seres humanos. Las leyes naturales no habían desarrollado la perversidad en los seres humanos, pero estos han abusado tanto de lo natural que se han vuelto esclavos, especialmente de los órganos de la reproducción, a los que han convertido en instrumentos de placer demoníaco. El hombre y la mujer tienen todo el derecho de disfrutar del jardín de las delicias sexuales. No hay ninguna ley divina ni humana que le prohíba a los seres humanos disfrutar
de la dicha sexual. Pero en cuanto al procedimiento, sí hay restricciones. Claramente está dicho en las Sagradas Escrituras: de todos los frutos de los árboles del jardín de las delicias podéis comer, menos del fruto del árbol del bien y del mal. Eso significa menos utilizar los órganos genitales para el hábito de fornicar. Eso quiere decir la práctica del orgasmo fisiológico. Por ahí las sectas religiosas que existen actualmente ahora le han puesto que fornicar es aparearse con personas que no están casadas. Eso dicen que es fornicar. O los casados aparearse con personas que no son sus esposos o esposas. Eso le llaman fornicar. Porque creen que nosotros somos tontos. Porque claramente dice la Escritura: a los adúlteros y juzgará Dios. Clarito. De modo que una cosa es el adulterio y otra cosa es la fornicación. De modo que no hay que dejarse confundir con los tales predicadores cristianos, entre comillas. Así es que es necesario volver al camino perdido mediante la práctica de la relación íntima sin fornicación. Es decir, sin eyaculación de las aguas sagradas de la vida. Ese es el camino que puede conducirnos al despertar, que puede conducirnos al morir ególatramente y resucitar de entre los muertos. Hay que resucitar de entre los muertos por el camino del nacimiento segundo. Hay que nacer de nuevo para poder conocer el reino de los cielos. Textual del Evangelio de Cristo. De modo que esos cristianos fornicadores, de verdad que dan pena. Ignoran que ignoran. Están violando el sexto mandamiento de la ley divina. Y sin embargo se creen muy avanzados. Una vez uno de esos me dijo que yo estaba en la oscuridad. Uno de esos en el colegio donde estudiaba una de mis hijas le dijo: tú eres mundana. Es que porque no estaba en la creencia de él. De modo que hay mucha gente que va por el camino oscuro y creen que va muy bien. Jesús se refirió a esos diciendo: ciegos, complétenme. Van a parar al abismo. De modo que es necesario despertar, desarrollar nuestra conciencia personal para poder liberarnos de las leyes que nos tienen sometidos por causa de nuestra inconsciencia y de nuestro sueño. Soñar no cuesta nada, dicen, pero sí cuesta la pérdida
de todo lo que es divino en el ser humano. De modo que por eso vemos que las relaciones humanas se desarrollan todas en base al egoísmo, a la crueldad, al odio, a la cizaña, a las intrigas. De ninguna manera podemos creer que esta humanidad está avanzada, desarrollada, ni científica ni filosóficamente está avanzada esta humanidad, porque todo está cada vez peor. En una humanidad avanzada no puede haber hambre, ni enfermedades, ni tragedias, ni guerras, ni conflictos de ninguna especie. No, que ¿dónde está el avance de la tal humanidad del siglo XXI después de Cristo? Lo que vemos son trogloditas vestidos con los trajes de la civilización, y eso es otra cosa. Ahora los trogloditas modernos no usan la macana, el garrote, pero sí usan sofisticadas armas para eliminar a los supuestos enemigos. De modo que es necesario comprender muy profundamente la situación de los terrícolas y apartarnos de ellos por el camino de la transformación íntima, por el camino de la eliminación de los diferentes agregados psicológicos que manejan nuestras funciones íntimas. Somos como una doncella que se deja manosear por todo tipo de maleantes. ¿Quiénes son los maleantes? Los diferentes agregados psicológicos de la ira, la codicia, la lujuria, la envidia, la pereza, el orgullo, la gula. Esos son los agregados psicológicos que debemos eliminar de nuestra naturaleza íntima para volver al seno del Padre y de la Madre divinos. Eso es lo que propone esta enseñanza. Ese es el camino que puede conducirnos a la libertad. En la próxima reunión continuaremos estudiando este capítulo de mi libro La cárcel del alma, que está a disposición para quien quiera tenerlo en propiedad. Ahora les propongo un diálogo, una conversación, un intercambio. Gracias a quien me trajo el agüita. Esta es la mejor agua que hay en el altiplano, la Vizcachani, porque proviene ¿de dónde? Del seno de la naturaleza. Es una fuente de agua, ¿no? Escucho pues sus palabras, sus preguntas. Maestro, soy un interrogante en torno a lo que usted manifiesta respecto a que la humanidad, en su primera instancia, cuando estaba en estado paradisíaco, era superior a la actual. O sea que era divina. Si era divina, ¿era necesario que baje para que vuelva a ser divino? Porque parece que un contrasentido en el sentido de que si buscamos la autorrealización, tenemos que necesariamente bajar para poder comprender el bien y el mal. Pues que ya éramos maestros en esa época,
pues que era necesario y trabajar como propósito de la, llamaremos, evolución a nivel planetario. Bonita pregunta. Parece que la sacaste de tu corazón. Pero debo decirte una cosa que no debes olvidar nunca. En todo lo malo hay algo de bueno, y en todo lo bueno hay algo de malo. Y solo los dioses son perfectos en su manifestación. De modo que en todo lo bueno hay algo de malo, en todo lo malo hay algo de bueno. Bien y mal. Elías hablaba de la dualidad de la mente. Así es. En torno a que ha decidido expresar en términos literarios lo que es bien y mal. Así es. Por eso es que, según el cristianismo esotérico, no juzguéis, porque sois flacos para entender. De modo que cuando alguien se tropieza y cae, no debemos hacer burla de él. Debemos intentar ayudarle para que se levante. De modo que si nos caímos, eso fue un error. Pero el error es humano. Y es de necios seguir en el error. ¿Verdad? Solo los necios se enamoran del error y siguen en el error. Pero los prudentes caen en el error y salen de él por las vías de la comprensión y del esfuerzo personal. Pregúntame. Usted dijo que solo los dioses son perfectos y se ha hablado en el esoterismo de varios dioses, ¿no es cierto? Y hay algunos, se habló también de algunos dioses caídos. ¿Cómo debemos entender eso? Los dioses caídos. Sí, muchos dioses se han enamorado de la vida de los humanos y han entrado en el funcionalismo de la vida humana. Se han apareado con mujeres, siendo ellos dioses. Y eso les ha acarreado el descenso a la vida humana. Conocemos muchos casos de dioses caídos que han entrado en la rueda del samsara. La rueda del samsara es eso que se llama nacer y morir, nacer y morir, nacer y morir. No hay obligación de estar metido en esa rueda. Podemos salirnos de la rueda del samsara, liberarnos del karma, de la recurrencia, mediante la rebeldía. Eso de realizar el acto sagrado del amor y retirarse sin el derramamiento de las aguas, eso es rebeldía. Los débiles no hacen eso. Los débiles sucumben cada vez que se aparean con el sexo opuesto. Los gnósticos debemos ser rebeldes y retirarnos siempre del acto sagrado sin violar el sexto mandamiento que dice: no fornicar. No fornicar. ¿Has entendido, doctor Kenta? Gracias. Sí, señor. Maestro, varias veces que
menciona y además tiene un contenido que lo estamos siempre analizando, ¿no? Es la muerte y luego la resurrección. Pero es un proceso muy personal, yo considero, y la muerte mística, por ejemplo, contiene esto. Entonces, esa muerte en sí mismo es una muerte psicológica donde quedan eliminados los factores negativos del ser humano. Correcto. Pero los positivos deben mantenerse en el mismo cuerpo físico, porque con el cuerpo físico tenemos que avanzar, ¿verdad? No implica una muerte física, sino una muerte psicológica. Así es. Todos los elementos psicológicos malignos deben morir para sentirnos liberados del delito. Porque cada vez que saciamos los deseos ególatras, delinquimos, cometemos delito. De modo que para morir en sí mismos es necesario que haya una clasificación interna, que sepamos con exactitud qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene en nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar. ¿Verdad? En el pensar, el sentir y el actuar está la clave de nuestra redención. Maestro, y también creo que es conveniente aclarar este elemento del que el cuerpo físico es temporal, no es definitivo. Entonces, sin duda tiene todos los elementos para poder generar una nueva vida. El cuerpo físico lo tendremos mientras trabajemos, y después el cuerpo físico es necesario crear el cuerpo astral, ¿verdad, maestro? Entonces, ese proceso necesita, creo, más explicación, ¿verdad? Porque pensamos muchas veces que con este cuerpo podemos estar indefinidamente y no lo es. O los humanos pensamos que vivir 70, 80 años ya hemos cumplido todo. Pero creo que es necesario aclarar que el cuerpo astral es el segundo peldaño en la evolución. Evolución. El cuerpo astral es un cuerpo en el cual podemos vivir. Tenga su cuerpo astral, ya tiene cierto grado de inmortalidad en relación con el cuerpo físico. De modo que hay que trabajar constantemente, porque se trata de la vida misma. No se trata de algún valor externo, de algún valor moral, económico, político, social. Se trata es de la vida universal que vive y palpita en nuestra propia esencia divina. Por eso es por lo que debemos luchar, por nuestra propia alma. Cuando muere el cuerpo físico, maestro, y esa persona ha fabricado su cuerpo astral, ¿qué pasa con el cuerpo astral cuando ha muerto físicamente la persona? Cuando el cuerpo físico muere, la persona sigue viviendo en su cuerpo astral, conscientemente. Sabe que está vivo, sabe dónde se encuentra, sabe quién es. Entonces, si la persona solamente tiene su cuerpo astral, tiene que volver a la forja de los cíclopes, tiene que volver a trabajar
con la energía creadora en su siguiente existencia. El cuerpo astral, una vez que entra nuestro físico, es el que se va a la eternidad, maestro. Así es. Con el cuerpo astral entramos a la quinta dimensión del espacio conscientemente. No como venimos al mundo físico inconscientemente. De modo que las personas que nacen ya teniendo su cuerpo astral son muy especiales, con una inteligencia superior.